El conflicto entre Dios y Satanás 62-05-31 predicado el jueves 31 de mayo de 1962 en la Asamblea de Fe en Clarksville, Indiana, 1 hora y 55 minutos, escuchar estas maravillosas canciones, escuchar a la iglesia cantarlas, y pensar en los viejos tiempos, y mirar hacia afuera y ver rostros que no había visto en mucho tiempo y. Es algo real, volver a la iglesia. ¿No te parece? Bien. Hace un rato, un viejo amigo al que no he visto, bueno, para saludarlo, supongo, pero han pasado años desde que me relacioné con él, un chico, Jim Powell, con quien solía salir de niño, y ahora, estuvo en mi casa hace un tiempo, la primera vez que venía desde que nos casamos. Y la señora Watts lo invitó a venir a escucharnos predicar. Él dijo, bueno, antes lo oía todo el tiempo. Y solíamos caminar juntos, cazar y demás, y. Él no hablaba mucho, ¿sabes? Yo hablaba todo el tiempo. Le dije, ¿por qué no dices nada? Me respondió, ¿cómo puedo? Tenía todo el tiempo ocupado. Parece que me ha pasado lo mismo, ocupando tiempo, hablando mucho, sin llegar a nada. Pero hoy me alegra haber cambiado mi forma de hablar desde entonces. Hablar del Señor. Lo amo. Estaba hablando con el hermano Rudel y me contaba, gracias, hermano Temple. Estaba hablando con el hermano Rudel. Vino hace unos días y me contó 3 sueños que había tenido. Me di cuenta de 2, pero olvidé el otro. Intentaba explicarle qué era. Era yo con un espejo intentando reflejarme, y decía, ¿ves cómo Dios se refleja, igual que nosotros nos reflejamos en un espejo? Ha sido genial. Hermano Creech, ¿es tu chica la que toca el piano? No sabía si era Patty. ¿Dónde está Patty? ¿Cómo? Dios mío. Recuerdo cuando vivían allá, bueno, justo donde viven ahora, era como este pequeño sentado aquí. Y Mer hijo, supongo, se casó. Jim estaba allí hace un rato. Su nieto también estaba allí, y ahí entró mi nieto. Dije, podríamos tomar un bastón y sentarnos. ¿No te parece? Pero justo al otro lado del río, ese es el gran lugar, ahí es donde buscamos. Y no es solo porque me estoy haciendo viejo que pienso en eso. Empecé a hablar de eso cuando era un jovencito, en la flor de la vida. Creía que había una tierra en alguna parte. Vamos hacia allá. Me alegro mucho de ello. 3 saben, no digo mucho que tenga algún valor, especialmente cuando solo hablan. Pero muchas veces capto algo nuevo en las escrituras. A veces el Señor me da algo, y me encanta cuando encuentro algo realmente bueno. Simplemente, me hace mucho bien. Todos nos sentimos así. Sé, hermano Neville, usted, los hermanos aquí presentes, el hermano Junior y todos ustedes, que sienten lo mismo cuando reciben algo que el Señor les da, y ven que es tan real. Y la otra noche estaba predicando, creo que era el tabernáculo, y toqué algo que me ha hecho más bien que cualquier cosa que haya pensado desde que me convertí. Y eso fue, quizás lo repita si les parece bien. No sé si saben a dónde quiero llegar, pero fue esa evidencia de salvación. Simplemente me impactó y lo dije. Llegué a casa, entré en mi habitación y caminé de un lado a otro. Me lo pasé bien solo, pensando en ello. 4 y esto es lo que era. Quizás se lo diga por un momento. Hablaba de que somos dueños de todo. Todo es nuestro. Dicen que somos unos locos, ¿sabe? Pero, al fin y al cabo, todo nos pertenece. Y puede que, por eso nos comportamos de forma un poco extraña. Somos herederos de todo. Y pensaba que poseemos amor, alegría, valentía. Poseemos fe, paciencia, benignidad, mansedumbre. Eso no se puede comprar con dinero. No importa, no hay, ven y cómprame un cuarto de paciencia. Simplemente no podría, y. Pero Dios nos da eso. Poseemos eso. Es nuestra posesión. Y luego cómpranos un poco de fe. Estaríamos dispuestos a darlo todo por un poco de fe. Pero nos lo da, y todo es gratis, viene del Señor. ¿No es eso maravilloso? 1 Corintios 3, 21 Así que, nadie se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. 2 Corintios 6, 10 Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Gálatas 5, 22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 5 Entonces pensé en esto. Cuando Israel, una vez esclavo, los hijos de Dios en cautiverio en Egipto. Esa era la herencia de Dios, tal como lo somos hoy. Y luego, probablemente les traería algo de comer, un montón de pan mohoso, y lo tiraría, y cualquier cosa que pudieran conseguir.
Matar a uno, era como matar a un perro o cualquier otra cosa. Y anhelaban ser liberados de allí. Habían estado allí 400 años. Entonces un día, pisando fuerte desde el desierto, vino un profeta con una luz siguiéndolo, y les dijo que había una tierra que mana leche y miel, y que Dios se la había dado. Y realizó señales y prodigios para mostrarles que no era algo falso, sino que en realidad había sido comisionado por Dios para llevar a ese pueblo a esa tierra. Éxodo 1:13 Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con rigor, Éxodo 1:14 y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Éxodo 13:5 Y será, cuando Jehová te haya introducido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual él juró a tus padres que te daría, tierra que fluye leche y miel, guardarás este rito en este mes. Hechos 7:6 Y le habló Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían, por 400 años. 6 Ahora piensen en ello. Sus hijos, los capataces venían, y si querían matar a uno, no había problema. No se decía nada. Ve y lleva a tu hija pequeña para causar estragos. Pues, no se decía nada. Simplemente tenías que quedarte ahí y dejarla ir. Tu hijo, no trabajaba bien y querían matarlo, por eso, matarlo. Está bien, no se puede decir nada. Pero ahora se les dice que están saliendo de esta esclavitud, y que van a una tierra que mana leche y miel, y que pueden tener su propia granja. Pueden cultivar sus propios alimentos, alimentar a sus propios hijos, enviarlos a la escuela, vivir en paz. Y la gran tierra, y les pertenece. Saben, esa fue una gran promesa. Piensen en lo que significaba. Bueno, este profeta hizo tantos milagros entre ellos hasta que vieron que realmente era el hombre enviado de Dios. Bueno, se fueron, al desierto. Éxodo 6:6 Por tanto, di a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes. Éxodo 13:5 Y será, cuando Jehová te haya introducido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual él juró a tus padres que te daría, tierra que fluye leche y miel, guardarás este rito en este mes. 7 Y cuando llegaron a Cades Barnea es el tribunal. Era en aquel entonces para el mundo. Cades Barnea era un lugar donde había un gran manantial y muchos manantiales, pequeños afluentes de este manantial. Allí tenían a un hombre entre ellos, un gran guerrero llamado Josué. Josué es Jehová, el Salvador, y Josué cruzó a la tierra prometida. Recuerden, ninguno de ellos había estado allí nunca. No sabían si la tierra realmente existía o no. Simplemente, por fe, siguieron lo que se les dijo. Que Dios tenía un lugar para ellos, que iban a ese lugar solo por fe. Piensen en eso. Salieron de Egipto y Dios los sacó, y ahora se acercan a esa tierra. Y cuando se acercan a la tierra, Josué cruza y trae la evidencia. Cruza el Jordán, pasa a Palestina, trae la evidencia. Un gran racimo de uvas, que requirió 2 hombres para empacar, y podían comer esas uvas. Y dijo: la tierra es exactamente como Dios dijo que era. ¡Qué libertad! Ahora podían ir y tener sus propias granjas, criar a sus hijos, tener, y las bendiciones de Dios sobre ellos, y vivir en paz. No eran esclavos de nadie. Pero finalmente, después de vivir una larga vida, finalmente tuvieron que morir, aun siendo hijos de Dios. Así continuó año tras año, cultivando sus cosechas, teniendo sus familias, y una vida buena y pacífica, y luego murieron. Números 13:16 Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a reconocer la tierra. Y Moisés llamó a Oseas, hijo de Nun, Jehoshua. Números 13:23 Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y cortaron de allí un sarmiento con un racimo de uvas, el cual llevaron entre 2 en un palo. Y trajeron de las granadas y de los higos. 8 Entonces, un día, descendió el guerrero más grande de todos, el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y dijo: hay una tierra donde nadie muere. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho. Voy, preparo un lugar y vuelvo a recibiros. Ahora bien, él es el profeta que vino hablando de una tierra al otro lado del río Jordán, la muerte, donde, aunque tengáis vuestras granjas, tengáis vuestras familias, sois bendecidos por Dios, aún así tenéis que morir. Pero hay una tierra más allá de esa donde no se muere. ¡Ay, Dios mío! Entonces llegó a Cades Barnea, el Calvario, de nuevo el tribunal.
donde la pena del pecado que causó la muerte de los hombres se cumplió en el juicio en Cades Barnea. Él pagó la pena del pecado, murió, cruzó el Jordán de la muerte, y resucitó al tercer día. Al regresar, dijo, siéntanme. Un espíritu no tiene carne ni huesos como yo. ¿Tienen algo de comer? Comió pescado y pan. Y estuvo con ellos durante 40 días, demostrando, como Josué, que la tierra estaba allí. Él es la evidencia de la tierra allí. Ahora, dijo, todos los que crean esto, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea, será condenado. Marcos 16, 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Lucas 24, 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lucas 24, 41, y como aún ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Juan 14, 2, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Juan 14, 3, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hechos 1, 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 9 Entonces, en el día de Pentecostés, él envió de vuelta las arras de este lugar, la seguridad, la evidencia de que esta tierra es real. Así como Josué trajo de vuelta la evidencia, Jesús trajo la evidencia del Espíritu Santo. Ahora nos consideramos muertos. Somos sepultados con Él en el bautismo para su muerte, y resucitamos con Él en la resurrección. Y ahora ya estamos, no es que vamos a. Ya hemos resucitado. Dios mío. Estamos ahora. No es que estaremos. Estamos ahora, esta noche, sentados en lugares celestiales. ¿Cómo? En Cristo Jesús. No es que estaremos en otro momento. Estamos ahora. La iglesia no se da cuenta de quiénes son. Estamos ahora, en este mismo instante. ¿Cómo? En Cristo Jesús, reunidos en Él ya resucitados de entre los muertos. Nuestras almas son inmortales. Romanos 6, 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Efesios 2, 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 10 Ahora, detengámonos un momento. Aquí solíamos mentir, robar, engañar, pelear, maldecir, de todo. Y luego confesamos todo ese pecado. Luego fuimos sepultados con Él en el bautismo y resucitamos con Él. Y cuando resucitamos, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán la evidencia de esta buena tierra. Y luego ese espíritu que viene sobre nosotros nos levanta de esa mentira, robo y todo lo demás de allá. Y ahora hemos resucitado con Él, ahora estamos sentados con Él aquí arriba en los lugares celestiales. Nuestras almas ya están absolutamente. Hechos 2, 38, Pedro les dijo. Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Romanos 6, 4 porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Efesios 2, 6 y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 11 Pues, William Branham lleva muerto unos 30 años. Me he convertido en una nueva criatura. Ese anciano murió. Recuerdo haber hablado con un amigo esta tarde. Me dijo, ¿recuerdas cuando hacíamos esto y aquello? ¿Recuerdas cuando tiramos al niño al agua esa noche mientras roncaba? Le dije, sí. No lo volvería a hacer. ¿Recuerdas aquella vez que íbamos a clavarle un alfiler a esa rana, cuando gruñía así? Sí, dije, recuerdo eso, y todas estas cosas que hicimos. F. 2, 6. Pensé. ¿Sabes? Eso fue cuando estaba muerto. Pero ahora estoy vivo. Oh, no quiero hacer eso. Ahora estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús.
Y ahora tenemos las arras de nuestra salvación, el primer pago. Costó $10.000, y Él nos dio los primeros 1.000. Este es el primer diezmo de nuestras arras, que, ya nos hemos levantado del pecado y la incredulidad a la resurrección con Cristo, y ahora estamos sentados juntos en los lugares celestiales con esa evidencia, como la que trajo Josué. La tierra está allí y estamos en camino. No más muerte. No podemos morir. Efesios 2, 6 y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 12 Cuando les dicen que alguna vez murió el hermano Branham, ¿no lo creen? ¿Por qué? El hermano Branham no puede morir, es cierto. Yo no puedo morir, ya estoy muerto. Ahora, William Branham murió hace mucho tiempo, hace unos 30 años o mejor dicho, hace unos 32 años. He estado predicando unos 32 años. Así que murió incluso antes de eso. Pero ahora esta es una nueva criatura. Russell Creech, una nueva criatura, ya no es ese niño que solía correr por ahí abajo en cordón. Orman Neville ya no es ese niño que solía ser, y el hermano Rudell ya no es ese niño que solía ser, ¿saben? Y el hermano Jackson y todos estos otros, ya no son de esa clase. Todos ustedes, hermanos y hermanas, ya no somos las personas que solíamos ser. Somos nuevas criaturas, nuevas creaciones. No tienen que preocuparse por eso. Ya estamos aquí arriba. Miren dónde estábamos. Mira dónde estamos ahora. Nuevas creaciones en Cristo Jesús. ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes, Russell? Siento que casi podría cantar esa canción que cada vez que la escucho, pienso en ti y en la hermana Creech. Volaré lejos, oh gloria. Volaré lejos en la mañana. Sí, Señor. ¿Recuerdas cuando solíamos cantarla? Cuando muera, aleluya, pronto. Volaré lejos. Me gusta eso. Efesios 4, 24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 13 Y a medida que envejecemos, el cabello se vuelve gris y los hombros se encorvan, eso significa más para nosotros que nunca. Porque un niño mira hacia adelante. ¿Con quién se casará? ¿Cómo educará a sus hijos? Cuando todo eso termine, estará a punto de acabarse. Entonces se enfrentará a la puesta del sol. Pero piensen, hermanos, no hay nada más que lo que tenemos. Tenemos amor, tenemos alegría, tenemos paz, tenemos vida, poseemos la muerte. Así es. La Biblia dice que sí. Poseemos la muerte. Nos pertenece. No le pertenecemos. Nos pertenece. Di, ¿qué vas a hacer con la muerte? Como dijo Pablo cuando llamó a la puerta. Dijo, ¿has venido a acompañarme a través del río? Un escritor dijo una vez. Dios enganchó la muerte a una carreta. Lo único que puede hacer es llevarte a la presencia de Dios. Eso es todo. No se puede morir. Atado a la muerte a una carreta, lo único que puede hacer es llevarte a la presencia de Dios. Es solo una mascota que viene a llevarte al otro lado del río. Eso es todo. Así que ya nada puede molestarnos. Pablo dijo, cuando la muerte descendió rodando por él, tiempo para él, dijo, oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Dijo, bueno, te llevaré a la tumba. Él dijo, entonces, tumba, ¿dónde está tu victoria? Yo también te poseo. Luego se dio la vuelta y dijo, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo conseguimos, hermano Temple. Eso es todo. Se acabó. Romanos 6, 9 Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Romanos 8, 2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 1 Corintios 15, 55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, 57 Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 14 Bueno, la hermana Snelling solía cantar una canción antigua. Supongo que ninguno de ustedes la recuerda. Estuve junto a su tumba el otro día. Solía cantar un canto jubilar pentecostal sobre, sigamos, sigamos, hablando de esta buena manera de siempre. Sigamos, sigamos, hablando del Señor. ¿La han escuchado alguna vez? Me siento mucho mejor, solo hablando de esta buena manera de siempre. Me siento mucho mejor, estoy hablando del Señor. Eso es todo. Muy bien. Hablemos con Él un momento en oración antes de comenzar a leer su palabra. Con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, y las preocupaciones del día ya han pasado, nos hemos reunido en su nombre y en su presencia.
¿Quisiera a alguien aquí recordar algo que quisiera que Dios recordara? Simplemente levante la mano y, con eso, diga: Dios, solo recuérdame. 15. Nuestro Padre Celestial, el Dios infinito que sabía desde antes de la formación del mundo que estaríamos aquí esta noche, viste esas manos. Sabes lo que hay detrás de cada una de ellas, lo que yacía bajo el corazón sobre el que se alzó esa mano. Ruego por ellos, Padre, para que respondas conforme a tus grandes riquezas en gloria y tu poder. Te damos gracias por esta iglesia, por su pastor, su junta directiva, sus síndicos, diáconos, todos los miembros, y por todas esas preciosas almas que peregrinan aquí en Clarksville. Peregrinos, extranjeros, que ya no pertenecen al mundo. Renunciaron a todo lo del mundo, vendieron todo lo que tenían y compraron esta gran perla de gran precio. El Señor Jesús, quien nos da la vida eterna. Te damos gracias por ello, Señor. Gracias por estas preciosas almas, y ruego por cada una de ellas. Pienso en el hermano Jackson y en cómo ha trabajado, se ha esforzado por alimentar a las ovejas y crear un lugar de encuentro para los peregrinos, manteniéndolos unidos esperando la venida del Señor. Él, su esposa y su familia están sentados aquí detrás de mí esta noche. El hermano Rudel también los mantiene unidos. El pequeño grupo que está de paso en el 62, el hermano Neville y el grupo que está de paso en el tabernáculo, y los demás, Señor, que estén presentes, quizás vengan de otros lugares. Esperamos la venida del Señor. Mateo 13:46, el cual, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Perdónanos, Señor, al reunirnos. Venimos en el nombre de Jesús, sabiendo que prometiste escucharnos. Cualquier cosa que pidiéramos en su nombre, nos sería concedida. Y ahora, esta noche, al abrir la Biblia para dar una breve lección, no estamos aquí para ser vistos ni escuchados como hombres. La gente no está sentada en esta sala solo para decir: bueno, asistí a la iglesia esta noche. Esperamos tu visita, Señor. La esperamos. Quienes esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Y te pedimos que nos compartas el pan de vida. Que el Espíritu Santo tome estas palabras y las arraigue en lo profundo del corazón. Fortalece, Señor, a los débiles y da alegría a los fuertes. Ánimo a los desanimados, salud a los enfermos, salvación a los perdidos. E inclinaremos nuestros rostros y te alabaremos. Te lo pedimos y nos comprometemos con la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán, y no se cansarán. Caminarán, y no se fatigarán. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Me gustaría que esta iglesia me recordara al comenzar la próxima semana un viaje por 2 naciones para predicar el Evangelio. Oren por nosotros durante el viaje. Y si tienen amigos cerca, ya conocen el itinerario, que asistan a las reuniones, estaremos, o podrían venir, con gusto los recibiremos. Oraremos por todos ustedes, su pastor y otros, para que mantengan viva la llama del hogar hasta que podamos regresar. Si Jesús viene antes de nuestro regreso, nos encontraremos con ustedes esa mañana. Si tuviéramos otro motivo, que Dios nos perdone. 18. Ahora, esta noche, queremos dedicar unas palabras a la Biblia, que se encuentra en el libro de Josué 24, versículos 14 y 15. Quiero leer de su palabra. Escuchen atentamente su palabra. Josué 24, 14 y 15. Ahora, pues, temed al Señor y servidle con integridad y en verdad. Quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Que el Señor bendiga la lectura de sus escrituras. Tengo algunas notas aquí de las que me gustaría hablar brevemente, y quiero tomar un texto esta noche para llamarlo el conflicto entre Dios y Satanás. Y ahora, solo para enseñarlo como una lección de escuela dominical, porque tengo varias escrituras aquí. Josué 24, 14. Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad. Y quitad los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Josué 24, 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis.
Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En el Edén, Dios conocía a su enemigo y todos sus ataques. Ahora bien, Dios es el Dios infinito, y el Dios infinito es la perfección de las perfecciones. Él conocía todas las cosas antes de que existieran. Y por lo tanto, si este Dios infinito pudo haber mirado hacia adelante, y lo hizo, y vio el fin desde el principio, y sabía que tendría hijos en esta tierra, sus propios hijos benditos, ¿no creen que Él les proveería lo mejor que pudiera? ¿No lucharían ustedes esta noche, por sus hijos, que eran pequeños indefensos que no pueden cuidar de sí mismos, y no se esforzarían, y trabajarían, y harían todo lo posible para proveerles lo mejor que pudieran o pudieran proveerles? Porque ustedes son padres. Y si esa es lo que yo diría, la veracidad y el pensamiento de un padre terrenal, y la paternidad se originó en Dios, porque Él fue el primer padre. ¿No creen que Dios, viendo lo que Satanás haría, les dio a sus hijos lo mejor que podían darles? Sabiendo cuál sería el ataque del enemigo, Dios fortaleció a sus hijos. 20. Tomemos la guerra, cuando un general sale al encuentro de otro general en la guerra. Y este general, si es un verdadero ciudadano de la nación que representa, y seguramente lo sería para ser general, y él, lo primero, estudia los ataques del enemigo. Sabe qué va a hacer, cómo va a trabajar, porque fue a espiar. Tenemos espías por todas partes, ¿sabes? Hay espías estadounidenses en Inglaterra. Hay espías estadounidenses en Francia. Hay espías estadounidenses, y hay espías alemanes aquí, y hay, no importa cuán amistosos seamos, todavía tenemos espías. Y estamos espiando algún tipo de arma nuclear. Luego la encontramos, la llevamos de vuelta al país. Entonces, lo que sea, se preparan. Cuando llega a la guerra, saben cómo atacar a su enemigo. Isaías 46, 10, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. 21. Y si supiéramos, Dios sabía que se avecinaba esta gran guerra entre el bien y el mal, y sabía lo que haría el enemigo, sabía exactamente cómo equipar a su pueblo. Así que, si nos fijamos, lo primero que Dios equipó a sus hijos fue, siendo infinito, sabía lo que se necesitaba para derrotar a Satanás en cualquier momento, lugar, en cualquier momento, bajo cualquier condición. Ahora bien, Él no diría, les daré algo aquí, y luego, unos años después, quizá encuentre algo mejor para darles. Y luego, después de unos años, como nosotros, en la fuerza militar, el antiguo arco y flecha, y el mazo de piedra. Y luego el siguiente fue, después del arco y la flecha viene el mosquete, y después del mosquete viene el Springfield, y ahora las armas atómicas y demás. Verán, seguimos creciendo. Pero Dios, al principio, les dio a sus hijos el arma atómica, porque Él es el Dios infinito. 22. Ahora bien, viendo que iba a haber un conflicto y una batalla, Dios equipó a sus hijos con la munición adecuada, el ataque adecuado, todo lo necesario para llevarlos desde el Edén hasta el rapto. ¿Qué era? La palabra. La palabra. Lo que derrota a Satanás es la palabra. Lo derrotará en cualquier lugar. ¿Por qué, entonces, queremos sustituirlo por algo más? Cuando ya tenemos lo mejor que existe, la palabra. Y encontramos a Jesús en la tierra, para demostrar que este era el mejor arma. Cuando Satanás entró en combate cuerpo a cuerpo con Jesús, nunca se limitó a usar su poder para atarle las manos. Simplemente tomó la misma arma que Dios le dio en el jardín del Edén, su palabra, y dijo, escrito está. Escrito está. Y lo sacó del ring con un puñetazo. Así es, porque es lo mejor de Dios. Mateo 4, 4. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4, 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Lucas 4, 4. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 23. Y miren dónde está. No es solo para uno o dos en la iglesia, es para cada uno de nosotros. Todo creyente tiene el derecho de tomar esta palabra y luchar contra el enemigo donde quiera que lo encuentre. Donde quiera que se encuentre con el enemigo, esta palabra es lo que debe usar. Y Jesús lo demostró cuando vino. Así que equipó a sus hijos con la palabra para su protección contra el enemigo.
Cuando la guerra total entra en batalla y se prepara, solo hay una cosa que un verdadero soldado cristiano, puede usar. Eso es así, dice el Señor. Salgan y enfrenten al enemigo con la seguridad de que nada, pueden caer 1000 a tu derecha y 10.000 a tu izquierda, pero a ti no te alcanzará. Solo recuerden que Dios hizo esta declaración y se la dio a sus hijos, y es la mejor que jamás ha existido. Salmo 91, 7. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. 24. Satanás, en el Edén, cuando comenzó a atacar a la persona, sabiendo que los hijos de Dios estaban fortalecidos con esta palabra, atacó la palabra. Nunca atacó al ser. Atacó primero la palabra. Fíjense en lo que hace hoy ese lagarto zapatero. Lo primero que intenta hacer, sin importar lo buena que sea la persona, es que niegue la palabra. Eso es lo único que quiere, que nieguen la palabra. Así que Satanás intentó atacar la palabra en el jardín del Edén. Necesitaba algo que le pareciera mejor al ser humano que la palabra. ¿Y saben qué usó? Razonamiento, lo que diríamos, sentido común. Eso fue lo que usó y tuvo éxito. Así que eso es lo que ha usado todo el tiempo. 25. Pero Dios no puede dar nada más que su palabra, porque eso es lo que eligió primero, y cuando Dios toma una decisión, debe permanecer así para siempre. Satanás usó el razonamiento, y con los razonamientos atacó la palabra, y desvió a Eva del camino. Así es, mediante el razonamiento humano. Ahora bien, la única manera en que ella pudo haber descreído de la palabra de Dios, tenía que ser atractiva. Y Satanás sabe cómo hacer que los razonamientos sean atractivos. Tiene que ser atractivo para ti, y el pecado es muy atractivo. Y solo hay un pecado, y es la incredulidad. Así que es realmente atractivo. Satanás hace que el pecado sea tan atractivo para ti. 26. Me detengo aquí unos minutos. De joven, a menudo pensaba y leía sobre diferentes naciones y la moral del país. Y había oído a diferentes personas hablarme de, especialmente en Francia, en el lugar llamado Pigalle, y de lo inmoral que era la gente. Bueno, pensé que si alguna vez iba allí, vería a esa gente, mujeres saliendo, ya sabes, réprobas con una mirada descuidada y ruin. Y fui a Pigalle la primera noche, yo y 3 pastores más. Hermano, qué sorpresa nos llevamos. Ahora bien, Satanás es demasiado listo para eso. No va a producir algo así. Pero algunas de las chicas más guapas que he visto en mi vida estaban allí, atractivas. Ciertamente. El pecado es atractivo. Satanás no tiene pezuñas bifurcadas, cola puntiaguda ni nada por el estilo. No es el viejo John Barleycorn con el abrigo colgado y las orejas caídas. Es un astuto, atractivo. El pecado no es solo grosero, como crees. Es muy atractivo. Por lo tanto, debemos vigilarlo de cerca. Hablaremos de eso en un momento. Se me ocurrió otra cosa. 27. Así que, como Satanás lo hace parecer tan real, les resulta atractivo. Pero si se hubieran mantenido firmes en la palabra, si hubieran dejado que la palabra fuera su fortaleza, entonces, se habrían fortalecido. Habrían estado detrás de la palabra. La palabra habría estado siempre delante de ellos. Así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor, a derecha o izquierda, así dice el Señor. Como aquellos ángeles allá abajo aquel día cuando Isaías se reunió en el templo, él pensaba que le iba bastante bien. Era un predicador bastante bueno, y el rey lo apreciaba mucho. Pero un día le arrebataron al rey. Y se arrodilló ante el altar y tuvo una visión, y vio ángeles con alas sobre sus rostros y sobre sus pies, volando con 2 alas, cantando: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Vean, donde quiera que iban, Ezequiel veía la imagen de la visión. Así se movía el Espíritu de Dios, con cara de buey. Así con cara de león. Y a donde quiera que iba, tenía cara. Donde quiera que iba, estaba fortificado. La palabra de Dios no tiene vuelta de hoja. Fortalecido por todas partes. Así dice el Señor, así dice el Señor. Isaías 6, 1. En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías 6, 2. Y por encima de ella había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Isaías 6, 3. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. Ezequiel 1, 10. En cuanto a la semejanza de sus caras, los 4 tenían cara de hombre, y cara de león al lado derecho, y cara de buey al lado izquierdo en los 4, y cara de águila en los 4.
Ezequiel 1:15. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda en la tierra junto a los seres vivientes, con sus 4 caras. 28. Tu andar, tu hablar, tus negocios, tus relaciones, todo. Pon la palabra de Dios primero. Di, creo que iré esta noche, y este bailecito no le hará daño a nadie. ¿Podrías llevar contigo así dice el Señor? Creo que si pudiera hacer este pequeño trato, es un poco turbio. Pero podrías decir así dice el Señor con él. Mira, siempre tómalo a él primero, mantente firme, porque él es nuestra fortaleza. Es extraño, pero sabes que tienes que ignorar antes, para creer la mentira del diablo, tienes que ignorar y negar la verdad de Dios primero, antes de poder creer la mentira del diablo. ¿Alguna vez pensaste en eso? Tienes que negar la verdad primero antes de poder creer una mentira. Correcto, tienes que negarla. 29. Eva salió de detrás y perdió la batalla. Tan pronto como Eva, Satanás estaba allí afuera disparando a sus objetivos. Ella dijo, pero el Señor dijo, y luego disparó de nuevo. Ella dijo, pero el Señor dijo, y luego disparó de nuevo hacia otro lado. Pero el Señor dijo. Pero Satanás se levantó allí atrás y dijo, pero espera un momento. Si el Señor dijo eso, déjame decirte algo. Verás, no eres sabio como Dios. No distingues el bien del mal. Pero sí, escucha, ¿no te encantaría ser sabio como Dios? Pues Eva dijo, sí, yo, creo que sí. Tal vez algo así. Creo que me gustaría conocer toda la sabiduría de Dios. Me gustaría saber qué está bien y qué está mal. No lo sé. Bueno, te digo. Ahora, ella dijo. Pero el Señor dijo. Pero seguro que sabes que Él es un Dios bueno. No lo hará. Mira. Justo ahí, ella rompió el agujero para que él pudiera disparar. Justo ahí se equivocó de parada, justo ahí, se detuvo un poquito. Génesis 3:3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios. No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer. No moriréis. Génesis 3:5. Pero sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 30. Ahora, déjenme decirles algo a ustedes, cristianos aquí abajo. No se detengan ni un segundo ante el diablo. No se detengan a razonar. Cuando empiezan a razonar, el diablo entra de lleno. No pueden razonar con Dios, no pueden entenderlo. Solo tienen que creer en Dios. No puedo explicar a Dios. Nadie puede. No puedo explicar muchas cosas. Pero lo único, simplemente lo creo porque Él lo dijo. Ahora, ninguno de nosotros puede explicarlo. No intenten explicarlo. No se junten con esos incrédulos que dicen, bueno, miren. A su pastor allá afuera, Junior, lo escuché orar por los enfermos. Ahora están todos locos allá abajo. No existe la sanidad divina. Digan, está bien, entonces no la hay para ustedes. Son incrédulos. Simplemente sigan adelante. Es solo para creyentes. No. Bueno, todos dicen que tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no existe. Entonces no es para ti. Es para mí. Sigue adelante, no intentes razonarlo. No tiene fundamento. Simplemente créelo. 31. No razonas nada, porque recuerda, la única manera de aceptar a Dios es por fe, no por razones, ni por entendimiento, sin poder explicarlo. No explicas nada. Crees algo. No lo que sientes. Jesús nunca dijo, ¿lo sentiste? Dijo, ¿lo creíste? Así es. Simplemente crees lo que Dios dice. No puedo explicarte cómo pudo. El mayor milagro que se me ocurre es un hombre que, es como si tomaras un cerdo y le dijeras, sabes que ya no eres un cerdo, eres un cordero, y se convierte en cordero. Sería difícil de creer. Es lo mismo que ocurre cuando te conviertes de pecador a cristiano. Cambia tus propias opiniones. Cambia tu propia voluntad. Cambia todo lo que hay en ti. Y te lleva a otra vida y te da otro espíritu que da lugar a otro testimonio. Entonces tu vieja vida tiene que morir, y una nueva tiene que nacer de nuevo. Y entonces, ya no eres la criatura que eras. Es entonces cuando te vuelves fiel a la sangre, fortificado con la palabra. No intentes explicar nada, simplemente créelo y sigue adelante. Señor, creo.
Salvador, eleva mi fe en ti hasta que pueda mover una montaña, Señor, creo, porque todas mis dudas están sepultadas en la fuente. Juan 11:26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Qué habría pasado si le hubieran preguntado a Abraham? Los médicos habrían venido y le habrían dicho: Abraham, tienes 100 años, tu esposa 90. ¿Cómo vas a tener un bebé? Abraham habría dicho: bueno, te digo, es así. Verás, llegará un momento en que beberemos algo, y esto provocará esto, y se producirá este cambio. Abraham no pudo explicarlo. Abraham habría dicho algo como: no sé. No sé más de lo que tú sabes. Lo único en lo que confío es en que él dijo que lo tendríamos, y lo estoy esperando. Habría dicho: sí, Señor. Eso es todo. Toma, simplemente tómalo, créelo. Dios lo dijo y eso lo resuelve todo, porque Dios lo dijo. Romanos 4:20 No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 33 Ahora descubrimos que Eva, perdiendo la batalla, se apartó de la palabra, se levantó de la trinchera y dijo: no me digas. ¿Es verdad? Ahí mismo se perdió. Bueno, ya sabes, no enseñamos eso en nuestra iglesia. Creemos que lo que él dijo aquí. Sí, pero escucha, querida, tú lo sabes mejor. Tu propio sentido común te diría que eso no es correcto. Escuché a esa gente llorar y llorar. ¿Por qué lloran? Ahora, tu propio sentido común te mostraría que solo están alterados. Son emocionales. Si te detienes a escuchar eso, has perdido la batalla. Si dicen: un momento. Tu médico dijo que tenías tuberculosis y está en una etapa avanzada. No hay forma de que te recuperes de esa tuberculosis. El médico dijo que no la había. Ahora bien, ¿no dice eso el sentido común? Bueno, si vas a confiar en razonamientos, más vale que te prepares para morir. Pero si vas a la promesa del Señor y puedes creerla, cambia todo el programa. Génesis 17:17 Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón: ¿a un hombre de 100 años le ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? 34 Ahora, de la misma manera que cambia, de la misma manera que cambió para mí allá. Simplemente lo creo. No sé cómo, pero había llegado una nueva criatura. Yo evitaba la iglesia. Un tipo me dijo cuando boxeaba, estaba peleando mi 15ª pelea profesional aquí en Evansville, Indiana, y Howard Klein, muchos de ustedes, de New Albany, lo conocían allí. Y yo caminaba por la calle. Howard era peso welter y yo peso gallo, y estaba peleando contra Billy Free de Huntington, Virginia Occidental. Llevaba un traje azul como este. En aquellos tiempos tenía un poco de pelo. Y caminaba por la calle. Cenábamos sobre las 3, preparándonos para la pelea de esa noche. Íbamos allí a descansar y luego a que nos vendaran las manos. Y Howard me dijo: ¿sabes qué, Bill? Le dije: ¿qué? Le dije: pareces un pequeño predicador bautista. Y podría haberme llamado cualquier cosa, yo nunca, me di la vuelta. Dije: espera un momento, Howard. Te ríes cuando dices eso. Estaba más o menos así de alto, pero yo estaba listo para subirme encima. No quería tener nada que ver con ningún predicador. Y ahora, el mayor cumplido que podría haberme hecho. Oh, cuando alguien dice: hermano Branham, parece un predicador, yo digo: alabado sea Dios. ¿Qué pasa? Morí. Y soy una nueva criatura. ¿Cómo lo hice? Creí en su palabra. Hermano Branham, ¿qué tipo de medicina, qué fórmula tomó? No tomé ninguna. ¿Cómo lo hizo? No lo sé, pero en fin, lo creí. Nunca tomé nada. Simplemente lo creí, y él me resucitó de lo que era, un pecador, a cristiano. Lo hizo porque creí en su palabra. Él hará lo mismo por la enfermedad, por el bautismo del Espíritu Santo, por cualquier promesa que dé. 36 Pero vean, ¿cuál es mi tema? El conflicto. El conflicto. Satanás intenta hacerte razonar al respecto. Y no lo hagas. Pero después de convertirte en cristiano, eres fortalecido por la palabra y cualquier promesa en ella. Uf. No sabía que iba a decir eso. Cuando te conviertes en cristiano, estás ubicado detrás de la palabra de Dios, ahí está tu fortaleza, tu seguridad. Dios mío. Cada promesa que contiene es tuya. Lo único que tienes que hacer es simplemente alcanzarla y seguir adelante. ¿Cómo sabes que va a funcionar? No sé cómo va a funcionar. Explícamelo. No lo sé.
Lo único que sé es que Dios les dio a sus hijos el mejor ataque posible, y la mejor manera de atacar, porque conoce las obras del enemigo. 37. Ahora escuchen. Analicemos eso, como la química de la sangre, o la química del agua, o lo que sea. Analicémoslo. ¿Por qué? ¿Por qué dio la palabra? Porque, ¿están listos? La palabra es eterna. Y si Dios hizo una promesa, es eterna y nada, en ningún lugar, puede detenerla. No. Podrían haber trastocado cada átomo y voltearlo al revés, jamás podrían penetrar la palabra de Dios ni una sola palabra. Porque Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca fallará. Esa es la mejor arma que existe. Es la palabra del Dios eterno. Ahora bien, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es Dios mismo. Así que Dios se dio al creyente. Amén. Uf. Es Dios mismo. Se dio al creyente para atacar al enemigo. En otras palabras, Él es el Padre y la palabra es Dios. Entonces la palabra es nuestro Padre. Nacimos por la palabra, y Él está al frente por sus hijos. Amén. Ahí lo tienen. Él está ahí parado por sus hijos. ¿De qué tenemos miedo? El rapto es seguro, la venida es segura, cada bendición prometida es nuestra, todo nos pertenece. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 38. Ahora bien, si nos relajamos un poco y decimos, Satanás dice, ven a este lado. Lo explicaré contigo. Entonces te pusiste detrás del Padre, no hagas eso. Quédate justo donde está el Padre, justo donde dice, así dice el Padre, así dice mi Padre, así dice mi Padre. Lo derrotará con toda seguridad. Tiene que hacerlo. De acuerdo. Pero cuando sales de ahí, como hizo Eva, la batalla está perdida. Ahora bien, la pobre Eva, ella escuchó, perdió su lugar. De acuerdo. Y entonces Dios eligió al hombre para que se mantuviera firme, y lo ha hecho desde entonces. Por eso es que muchas veces la gente en estos últimos días dice, ¿por qué no pudiste pensar que la mujer podría hacer un trabajo tan bueno en el púlpito como el hombre? No lo discuto. En absoluto. A veces mucho mejor que yo, muchos de ellos. Pero, tenemos que tomar lo que Dios hizo. Ahí mismo, Eva fue quien rompió las rejas. Y Adán no las rompió. No, señor. Pero como amaba a su esposa, se fue con ella. Así que Dios eligió al hombre para que defendiera la fortaleza. 1 Timoteo 2, 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. 39. Ahora bien, lo siguiente que descubrimos, después de perder la batalla allí, fue que les sobrevino el tiempo de la destrucción. La siguiente vez hubo un cambio de dispensaciones. Desde entonces, sabemos cómo se desarrolló la batalla. Sabemos que Eva perdió la batalla porque confió en sus razonamientos en lugar de en su fe en la palabra de Dios. Repitámoslo. Confió en sus propios razonamientos en lugar de tener fe en la palabra de Dios. Razonó. Por lo tanto, rompió las líneas del frente y el enemigo irrumpió. Y entonces la muerte azotó al mundo. Por lo tanto, Dios nunca volvió a confiar en las mujeres para mantener esa línea del frente como a los hombres. 40. Y ahora, el siguiente cambio de dispensación, el conflicto comenzó. Y estoy viendo una escritura aquí. Creo que simplemente empezaré a leerla. ¿Cuánto tiempo realmente? Predicar casi, no tomará unas 6 horas más, y. Y entonces, no quise decir eso, amigos. Muy bien. Empecemos de nuevo aquí, con sus Biblias. Leamos unos minutos. Me encanta leerla sobre la marcha, y así es la palabra de Dios todo el tiempo. 41. Comencemos de nuevo con el cambio de dispensaciones, desde la dispensación adánica hasta la dispensación noéica. Justo antes de que llegue ese momento, veamos lo que está sucediendo. Comencemos con el capítulo 6 de Génesis y leamos algunos versículos. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Comparemos eso. Recuerden que Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora, presten atención, lean esto con atención, como en una lección de escuela dominical, solo 1 o 2 versículos, y luego continuaré con más pasajes bíblicos. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hombres vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres, ¿notaste eso?
Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas, escogieron, todas las que escogieron. Génesis 6, 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, Génesis 6, 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Lucas 17, 26. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 42. Ahora bien, muchos de los teólogos, no quiero ser diferente. No pretendo serlo, pero muchos de ustedes saben que los teólogos creen que estos ángeles caídos que cayeron por la mentira de Lucifer se casaron. Eran ángeles caídos, en realidad hijos de Dios que cayeron de la gracia, fueron arrojados a la tierra, se hicieron carne y se casaron. No creo que eso sea coherente con las escrituras. Porque, en primer lugar, antes de que un ángel caído pudiera hacerse hombre, primero tendría que ser un creador. Y solo hay un creador, y ese es Dios. Así que eso lo invalidaría. Además, los hijos de Dios tomaron hijas de hombres, y sabían que la Biblia nunca menciona el sexo en los ángeles. No hay ninguna mención de sexo en los ángeles. Y no hay ningún lugar en la Biblia donde haya una mujer ángel, porque una mujer es un subproducto de un hombre. Todo sería igual, como si Adán fuera Adán y Eva desde el principio. Ella fue arrebatada de su lado. Así que descalifica su argumento de que se trataba de ángeles caídos. Génesis 2, 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Génesis 5, 2. Varón y hembra los creó. Y los bendijo, y llamó su nombre Adán, el día en que fueron creados. Génesis 6, 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. 43. Pero, si me disculpan y no intenten pensar que estoy tratando de hacerme el listo, solo para dar mi opinión, creo que estos hijos de Dios eran los hijos de Set. Vio que las hijas de los cananeos, los Caín, eran hermosas. Porque los hijos de Set vinieron, era el hijo de Adán, quien era el hijo de Dios. Pero el hijo, las hijas de Caín, quien era el hijo de Satanás. Ahora, noten, justo al final, antes de esta destrucción antediluviana, que las hijas de los cananeos eran hermosas, bonitas, atractivas. ¿Lo entienden? Ahora Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Mujeres, atractivas. ¿Qué clase de mujeres? Cananeos, vean, tomando a los hijos de Dios, vean, hijos de Dios tomando a las mujeres canáneas. Génesis 6, 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Lucas 17, 26. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. La extrema belleza de las mujeres ha aumentado tanto en los últimos 50 años, para retomar una imagen de hace 50 años, de cómo era una mujer atractiva. El otro día revisaba una historia de las guerras, y como Pearl White, hace unos 100 años, fue apuñalada por Scott Jackson, su amante, y el aspecto de la mujer. Ahora bien, también Mary Bonneville, y muchas de las llamadas mujeres atractivas de hace 50 o 100 años, compárelas con las mujeres de hoy, no se quedarían en la sombra. Ciertamente no. Las mujeres corpulentas se han vuelto delicadas, femeninas, y demás, más atractivas, ¿y qué es? Se visten de forma más atractiva. Donde las mujeres solían usar vestidos amplios, mangas y faldas largas, y ocultaban su cuerpo porque no querían que los hombres las desearan, vivían para un hombre que las eligió como esposa. Hoy las mujeres se entregan a la ropa interior, y la inmoralidad está tan extendida y descontrolada que es inimaginable. Fue tan impactante cuando leí un análisis el otro día sobre Chicago cuando estuve allí, Nueva York, Los Ángeles, Birmingham y muchas de las grandes ciudades destacadas, sobre este club, Los clubes sociales se han unido de tal manera que familias tras familias a través de los vecindarios se unen a este club. Y van a cierto lugar de reunión, toman sus llaves, las arrojan en un sombrero. La mujer mete la mano y saca la llave, y ese es su esposo hasta que se vuelvan a encontrar. Esas son nuestras mujeres estadounidenses. Verán, esto demuestra que, de nuevo, comenzó al principio con mujeres por sexo, y termina de la misma manera al final. Ahora bien, no, Dios no lo bendijo para una mujer honesta y buena. Lean en Isaías cuando dijo cómo escaparán en los últimos días, las hijas de Sión, que escaparán de todas estas cosas condenables que hay sobre la tierra.
Isaías 4, 2. En aquel día el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para excelencia y gloria, a los sobrevivientes de Israel. Isaías 4, 3. Y el que fuere dejado en Sión, y el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que estén escritos en Jerusalén entre los vivientes. 46. Ahora bien, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de todas las que escogieron. Una gran señal del fin de los tiempos. Leamos otro versículo. Y el Señor dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Inmediatamente después de esto, el matrimonio, Lucas nos lo cuenta. Lo tengo anotado aquí. Creo que Lucas 7, 27 dice cómo Lucas 17, 27 dice cómo se casaban y se daban en matrimonio en los días de Noé. ¿Ven cómo fue? Lo mismo. Los hombres admiraban el atractivo, los hijos de Dios, que se suponía que debían mantener la posición, admiraban a las hijas de los hombres. Cómo se volvían tan atractivas, hermosas, y tomaban para sí mujeres, se casaban y se daban en matrimonio. Lo mismo hacen hoy. Y el Señor dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él también es carne. Pero sus días serán 120 años. Y hubo gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después de eso, cuando los hijos de Dios vinieron, a las hijas de los hombres, y ellas les engendraron hijos, y estos llegaron a ser hombres poderosos, que desde la antigüedad fueron hombres, de renombre. Génesis 6, 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Génesis 6, 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Génesis 6, 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, y ellas les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. 47. Observen que estas mujeres cananeas inteligentes y educadas, no, del linaje de Caín, se casaron con estos humildes campesinos de Set, y a partir de ahí se convirtieron en gigantes y alcanzaron renombre. Descubrimos que se convirtieron en grandes científicos, grandes talladores de madera, personas inteligentes y educadas. Tenían una gran economía y vivieron en una era tan científica que construyeron pirámides que hoy no podríamos construir. Construyeron la Esfinge y muchas grandes marcas que vemos en la roca, en las arenas del tiempo, que no podríamos reproducir hoy, porque esas personas se apoyaron en su conocimiento y se convirtieron en científicos, hombres inteligentes y renombrados. Pero los hijos de Dios que se mantuvieron humildes se apartaron de tales cosas y confiaron en Dios, sabiendo que al final heredarían todas las cosas. Así que la gente de hoy dice ser inteligente, que logró todo esto, y nosotros hacemos todo esto, mucho más inteligentes que antes. Y estamos mucho más lejos de Dios. Te dibujas a ti mismo de inmediato. 48. Muy bien. No me detendré más en la lectura. Cuando tengan oportunidad, lean el capítulo 6 de Génesis, cómo sucedieron esas cosas. Solo una pequeña nota. Pensé en leerlo, si estuviera escrito aquí, solo un versículo o dos para mostrarles el paralelo entre el tiempo de Noé y este. Ahora vemos que la gente se casa y se da en matrimonio. Vemos la belleza de las mujeres que se han desnudado para ser atractivas a los hijos de Dios. Ahora bien, no solo se trata de imponer esta parte del mensaje a las mujeres. Estoy agradecida de tener mujeres, como aquí, que son damas, mujeres jóvenes que aún son decentes y honorables, que no se visten. Ahora bien, la mujer promedio hoy en día vuelve a las hojas de higuera como Eva, y las hojas de higuera son en realidad un sistema creado por el hombre. Pantalones cortos, fumar, cabello corto, atractivo. ¿Para qué lo hacen? ¿Para aparecer ante sus esposos? Si lo hacen, entonces él no es hijo de Dios. Es canáneo. Y si es hijo de Dios, te dirá: lávate la cara y vístete. Cierto. 49. Ahora bien, Dios, en este tiempo, decidió enviar su palabra de nuevo para sus hijos. Y escogió a un profeta, y la palabra del Señor vino a los profetas. Y Noé y Enoc, qué hermoso ejemplo. 2 Samuel 11, 24. Y los tiradores tiraron desde el muro contra tus siervos, y algunos de los siervos del rey murieron, y también murió tu siervo Urías Eteo. Hebreos 1, 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 50 y alguien, muchas veces la gente, sé que algunas de esas preguntas no pude responder, me preguntan eso.
Dijeron. Hermano Branham, no estoy de acuerdo con usted. El querido hermano que escribió algunos de los mejores artículos que voy a leer ahora, el hermano, ¿cómo se llama el hombre al que predicaremos en esta próxima reunión, aquí en South Pine o Southern Pines? Parker, Thomas Parker. Dijo. Hay algo con lo que no estoy de acuerdo. El hermano Branham dijo que cree que la iglesia no pasará por la tribulación. Dijo. Creo que la iglesia pasa por la tribulación para purificarse. ¿Qué pasó con la sangre de Jesús entonces? No hay lugar en ninguna parábola ni en ninguna palabra que la iglesia pase por la tribulación. Ellos, hay que ponerles eso a estos hombres que no son calvos. No se quedan roncos tan rápido. La iglesia nunca pasa por el período de tribulación. La sangre de Cristo y la plenitud de la aplicación de la sangre de Jesucristo limpian todo pecado. ¿Y por qué tenemos que ser purificados? Somos purificados diariamente. Sin tribulación. Escuchen. Escuchen lo que dijo Jesús en San Juan 5, 24. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Amén. Juan 5, 24. De cierto os digo. El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Apocalipsis 1, 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 51. Enoc, profeta, Noé es un tipo de los judíos, un remanente, siervos de Dios. Y Enoc, el gran profeta que profetizó la venida del Señor, fue trasladado, arrebatado antes del diluvio. Noé fue llevado a través de, para preservar la descendencia en la tierra. Ahora bien, Dios envió su palabra por medio de su profeta, Noé. Y cuando Noé y Enoc comenzaron a profetizar, y entonces, justo antes del diluvio, ¿qué sucedió? Enoc ascendió. Noé atravesó, Enoc fue trasladado. La señal de Noé era observar a Enoc. Cuando Enoc apareció, Noé supo que el diluvio estaba cerca porque no apartaba la vista de Enoc. Génesis 5, 24. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Hebreos 11, 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de su trasposición, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 52. Ahora bien, Satanás en ese tiempo estableció el mismo sistema que en el jardín del Edén, argumentando en contra de la palabra de estos profetas, lo mismo. Satanás estableció su sistema. Tenía que lidiar con más de una o dos personas ahora. Tenía que lidiar con miles de millones. En la época antediluviana, probablemente más gente que ahora. Se habían multiplicado por toda la faz de la tierra. Había una gran cantidad de gente en aquellos tiempos, probablemente mucha más que ahora. Y ahora, mira, Satanás, para no lidiar con una sola persona, con Eva, creó un sistema. ¿Cuál era? Para combatir la palabra del Señor que vino a los profetas. ¿Lo entiendes? Usa la misma táctica de siempre. Y Dios se mantiene firme en su propósito. La palabra. 53. Aquí vienen Noé y Enoc con así dice el Señor, construyendo un arca. Fíjense, el sistema de Satanás se burló del sistema de Dios. Comparen eso con hoy. Santos rodantes y demás. Burlones, dice la Biblia. Se burlaron del sistema de Dios. El sistema de Satanás se burló del sistema de Dios. Pensaron que no resistía su propia ciencia y razonamiento. Dijeron, ese viejo allá arriba en la colina construyendo ese barco, y dice que baja agua de allí arriba. Ahora tenemos a los mejores científicos del mundo. Probablemente tengan un radar que pueden disparar directamente a la luna y demás, y pueden probar que no hay agua allí. Ahora bien, ¿cómo es que baja? Viejo, estás loco. Pero yo tengo así dice el Señor. Construyó de inmediato, se paró justo en la puerta del arca, predicando el evangelio, construyendo y observando a Enoc. Cuando llegó una noche y preguntó, ¿se lo llevaron allá? Dijo, no, se rieron de mí. Me tiraron huevos podridos y todo eso. Aquí arriba hicieron lo mismo, pero vamos a empezar de una vez. Ah, me llaman santo rodador y todo eso, pero no pasa nada. Todos se reunieron para la reunión de oración y siguieron igual. Exactamente igual que hoy, porque sabían que estaban fortalecidos, porque defendían el así dice el Señor. Ahora, el común de los razonadores diría, oh, eso es una tontería. 54. Una mujer dijo una vez, un chico enseñaba en la escuela dominical de la iglesia bautista y yo predicaba allí una noche, y lo encontré en el centro. Iba en bicicleta. Estaba en el centro y lo encontré.
Él iba en bicicleta. Se detuvo a un lado y me dijo: Billy, subí a escucharte la otra noche. Y dijo: disfrutaba lo que decías hasta que esa mujer se puso a llorar y a seguir, y toda esa gente diciendo amén. Y. Dijo: simplemente no podía soportarlo. Dijo: me dio escalofríos oír a esa gente decir amén. Justo cuando decías algo. Le dije: hermano, no me afectó tanto. Le dije: ¿no crees en decir amén y esos grititos y cosas así? Dijo: no, no lo creo. Le dije: si alguna vez fueras al cielo, te congelarías. Dije: porque si eso te dio escalofríos, ¿qué pasará cuando los ángeles estén allí de pie ante Dios, día y noche, gritando: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso? Santo, Santo, Santo. Este es el mundo más tranquilo en el que vivirás. Así es. En el infierno habrá llanto y lamentos. Y en el cielo habrá gritos y alaridos. Así que estás en el lugar más tranquilo en el que estarás ahora mismo. Así que más vale que te acostumbres, a un lugar u otro. Así que prefiero tomar mi decisión y apoyar la palabra de Dios. ¿Tú no? Sigue insistiendo. Es así dice el Señor, así dice el Señor. Sigue insistiendo. De acuerdo. Isaías 6, 3 y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. 55 Sin embargo, no resistió a sus especificaciones científicas. Y hoy, cuando ven al Espíritu de Dios que puede discernir los pensamientos del corazón, como Dios lo dijo, anunciar y predecir, hablar en lenguas, interpretar, todos estos diferentes dones, dicen que es telepatía. Intentan introducirlo. Dicen: bueno, lo vemos, pero ya saben lo que es. Es solo telepatía humana. Pero es así dice el Señor. Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen, eso es todo lo que sé. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. No resiste su investigación científica, así que se ríen, e hicieron lo mismo en los días de Noé. Ah, sí. No resiste su razonamiento. No se puede razonar, pero aún así es la palabra de Dios. De acuerdo. Marcos 16, 17 y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 56 Así que Satanás comenzó su ataque contra el grupo de Noé, tal como lo hizo en el Edén, que cada uno tenía que elegir por fe. Gloria. No algo comprado, sino por fe. Y la única manera de creer por fe una mentira denominacional es rechazar primero la palabra de Dios. Si piensas en la salvación, esta es. Y la única manera de no creerla es depositando tu fe en una mentira falsa del diablo por la razón, en lugar de creer la palabra de Dios, de que tienes que nacer de nuevo. Y cuando lo hagas, estas señales seguirán a los que creen. Oh, me encanta. Me suena bien. Cree en su palabra. No importa lo que digan los demás. Dios lo dijo. Dios lo dijo. Bueno, esto es fulano. Pero Dios lo dijo. Bueno, nosotros los presbiterianos. No me importa, pero Dios lo dijo. Somos bautistas. No me importa. Dios lo dijo, somos católicos. Dios lo dijo, quédense así. Nuestro pastor tiene tantos títulos. Pero Dios lo dijo. Nuestro papa tiene esto, nuestro obispo tiene esto. Pero Dios lo dijo. Marcos 16, 17 y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 57 Y quédate ahí. Es tu fortaleza, fortificada en la palabra de Dios. Envuelta. Pues, estás bautizado en la palabra. Por un solo espíritu todos somos bautizados en un solo cuerpo, y ese cuerpo es Cristo. ¿Es correcto? Sí, Señor. Por un solo espíritu todos bautizados en el cuerpo de Dios, entonces eres bautizado en Dios. Estás fortificado con Dios. Su palabra es tu fortaleza. Él es una torre poderosa. El nombre del Señor es una torre poderosa. Los justos corren hacia ella y están a salvo. Él es mi fortaleza, mi escudo, mi calzado, mi sombrero, mi abrigo, mi corazón, mi todo en todo. Oh Dios, todo en todo. Dios, envuelto en Él, muerto para el mundo, resucitó con Él en resurrección. Ya no vivo yo, sino Cristo que vive en nosotros. Esperamos la llegada de ese feliz día milenario, cuando el bendito Señor venga y arrebate a su novia que lo espera. Oh, el mundo gime, clamando por ese día de dulce liberación, cuando nuestro Salvador regrese a la tierra. Entonces los mansos heredarán la tierra. Cada uno tuvo que elegir por fe. Tienes que hacerlo.
Hoy tienes que creer la mentira del diablo. O creer la palabra de Dios. Esa es la opción. Salmo 3, 3. Mas tú, oh Jehová, eres mi escudo, mi gloria, y el que enaltece mi cabeza. Salmo 18, 2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo, la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo 18, 10. Y cabalgó sobre un querubín, y voló. Voló sobre las alas del viento. Mateo 5, 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gálatas 2, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 58. Ahora descubrimos, tomemos a Noé por un momento antes de irnos. Me imagino a Noé, ya saben, tenía que pasar por algunas cosas. Me imagino que iría a la calle diciendo, el juicio viene. Pues, ellos, ¿cómo lo sabes? ¿Qué clase de juicio? Dios va a castigar a esta nación pecadora. Los hijos de Dios se han casado con las hijas de Caín y ahí están. Miren en qué se han convertido. Se han alejado de Dios. Tienen sus grandes sistemas religiosos. Tienen todas estas cosas, pero Dios castigará la tierra. Dijo, pobre viejo, es como, déjenlo en paz. Él es. Pero él tenía así, dice el Señor. Podía probar lo que decía, pero ellos no lo creían. Él tenía la palabra del Señor. Génesis 6, 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. 59. Ahora bien, día tras día se reían y se burlaban. Los niños quizá se burlaban de él, pero Noé seguía predicando de todas formas. Y toda su familia y todos los conversos seguían creyendo de todas formas. Todos los que seguían a Noé le creyeron. Así es. Tenían que elegir entre creer lo que decía el mundo o creer lo que decía este poderoso profeta ungido. Así que dijo, miren, Enoc se va a ir un día de estos, iglesia. Y cuando eso suceda, cuando Enoc se vaya, mejor que entremos. Vamos a extrañar a Enoc. Se lo van a llevar, así que mejor que entremos. Así que observaron atentamente el paso de los días. Después de un tiempo, Dios dijo, ya he tenido suficiente de sus burlas. Ya he tenido suficiente de sus insultos. Voy a traerlo. Tomen los animales ahora, suban allí y griten, aleluya. Unas 5 veces, y los pájaros vendrán volando. Todos los leones y todo lo demás vendrán de 2 en 2. Griten alabado sea el Señor. Unas 4 o 5 veces, y aquí vendrán. Génesis 7, 9. Y entraron Noé de 2 en 2 en el arca, macho y hembra, como Dios le mandó a Noé. Génesis 7, 15. Y entraron con Noé en el arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. 60. Ahora bien, Noé se preparó y todos los animales entraron, y luego entró él mismo. Y cuando entró, supongo que lo último que dijo fue pararse en la puerta y decir, así dice el Señor. El último llamado. Ahí es donde nos encontramos hoy, a la puerta del arca. Cristo es esa puerta. Si lo tomamos literalmente y queremos profundizar un poco en ello, tomando como punto de partida el Apocalipsis entre la era de Filadelfia y la de la Odisea, él dijo, abrí una puerta ante ustedes, y la rechazaron. Esa es la hora en que vivimos, justo antes de la destrucción. Una puerta abierta. Pero no quisieron escuchar. Lo echaron afuera. Él se paró en la puerta y proclamó, ha llegado la hora en que se cumplirá la palabra de Dios que ha hablado. Así es. Génesis 7, 7. Y entró Noé en el arca, y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él, a causa de las aguas del diluvio. Génesis 7, 8. De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Génesis 7, 9. Y entraron Noé de 2 en 2 en el arca, macho y hembra, como Dios le mandó a Noé. Génesis 7, 10. Aconteció que después de 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Génesis 7, 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Génesis 7, 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches.
Génesis 7, 13. En el mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con ellos, en el arca. Génesis 7, 14. Ellos, y todo animal según su especie, y todo ganado según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, todo pájaro de toda especie. Génesis 7, 15. Y entraron con Noé en el arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Génesis 7, 16. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne entraron, como le mandó Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Juan 10, 7. Volvió entonces Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10, 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Apocalipsis 3, 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque tienes un poco de fuerza, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. 61. Entró en el arca, y cuando entró, ¿saben qué? Dios cerró la puerta. ¡Ay, Dios! Nadie tuvo que cerrarla. Dios la cerró. Eso fue todo. Se perdió la última oportunidad de salvación. Así que me imagino que los niños se abrazaron alrededor de esa, un arca de unos 500 metros. Y los ancianos se acercaron y dijeron: ese viejo se va a asfixiar ahí dentro. Así que, burlándose de él, se burlaron. Y, ya saben, cada persona, ahora, escuchen. Quizás esto les ayude. Escuchen con atención. Cuando aceptan la palabra de Dios y la siguen, muchas veces, después de haber hecho todo lo posible, su fe se pone a prueba. Aquí no hay nadie más que gente de casa. Estoy en esa posición ahora mismo. Así es. No sé qué hacer. El avivamiento terminó. No sé dónde está el próximo llamado. Simplemente estoy de pie, nervioso, mirando, preguntándome qué será lo próximo. Génesis 7, 16. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne entraron, como le mandó Dios. Y Jehová le cerró la puerta. 62. Noé entró y obedeció la voluntad de Dios. Dios cerró la puerta tras él. Pero no llovió durante 7 días más. ¿Qué pensó Noé durante todo ese tiempo? Sentado en el arca, con la puerta cerrada, pensó: niños, en cualquier momento, lo oirán. Abriremos la puerta, la tapa aquí arriba. Estaban arriba, ¿saben? Los animales abajo, las aves en el siguiente, y ellos arriba. Ese sol, por la mañana, habrá algo oscuro allá, y lloverá. Pero a la mañana siguiente salió el sol. Quizás algunos, con esa creencia a medias, Noé subió y se paró alrededor del arca, diciendo: ¿saben qué? Ese anciano podría tener razón. Mejor nos quedamos aquí. Pues bien, vieron un error. Los profetas de Dios no se equivocan. La palabra de Dios no puede fallar. Me han oído predicar sobre Jonás yendo a Nínive. Decían que había retrocedido. Sin duda no. Estaba en la voluntad de Dios, exactamente. Tenía la palabra del Señor y andaba en ella. 63. Aquí Noé dijo: hijos, vayan todos y verán la primera nube que llegue al cielo. Llegará por la mañana. Bueno, salió el sol. Bueno, quizás a las 9, ya veremos. A las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6. Uf. Ayer también cerró la puerta. Algunos dijeron: bueno, ¿saben qué? Voy a estar de acuerdo con la hermana Sucie de su gran iglesia. Ese viejo está loco. Subió, cerró la puerta y dijo que iba a llover, y ahí está. Y luego no pasó nada. Salió el sol enseguida y siguió como siempre. No llueve. Así que esos creyentes tibios, a medias, indecisos, que no están dispuestos a llevar a Dios hasta el final, vivan o mueran. ¿Entienden lo que quiero decir? Manténganse firmes en su condición, fortificada, vivan o mueran, se hundan o se ahoguen. Quédense ahí de todos modos. Génesis 7, 7. Y entró Noé en el arca, y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él, a causa de las aguas del diluvio. Génesis 7, 10. Aconteció que después de 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Génesis 7, 13. En el mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con ellos, en el arca. Génesis 7, 16. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne entraron, como le mandó Dios. Y Jehová le cerró la puerta. 64. Cuando Abraham, el padre de los fieles, sacó el cuchillo, le arrancó el pelo a su hijo para degollarlo, dijo:
Estoy convencido de que Dios puede levantarlo de entre los muertos, del matorral donde lo derribé. Estaba dispuesto a seguir la palabra de Dios hasta el final. ¿Lo entiendes? Sea lo que sea, quédate ahí si todo parece, no puedes avanzar ni un centímetro más, avanza un centímetro. Luego, si te topas con un muro, quédate ahí hasta que Dios te abra un camino. Génesis 22, 10. Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Hebreos 11, 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también le volvió a recibir en figura. Pasó el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Saben que Noé tenía mucho que hacer. Me imagino que algunos de su congregación dijeron: papá, ¿crees que deberíamos salir por la ventana y? Pensar que todo fue un error. Él dijo: no, hijo, no, no. ¿Quién se llevó a Enoc? ¿Quién cerró esa puerta? ¿Quién hizo todas esas cosas antes que nosotros? Si Él nos ha guiado hasta aquí y nos ha encerrado, quedémonos con Él. Eso es, iglesia. Si Él nos sacó del mundo y nos guió hasta aquí, y nos encerró con Él, con el Espíritu Santo a nuestro alrededor, en nosotros y a través de nosotros, sigámoslo hasta el final. Así es. Llegará el momento. Llegará el momento. Que los burladores digan lo que quieran. 66. Entonces, al séptimo día, esa mañana, la gente salió a las calles. Nunca habían visto algo así. Se alzaban nubes, grandes truenos, relámpagos destellando en el cielo. Alrededor de las 7, grandes gotas de lluvia comenzaron a caer por primera vez sobre la faz de la tierra. Me imagino que los pájaros graznaban, toda la naturaleza estaba destrozada. Los hombres comenzaron a preguntarse y dijeron: saquen sus instrumentos científicos. Prueben su radar. Díganos qué es todo esto. Pero no funcionó. Nunca hemos visto algo así en toda nuestra vida. Bueno, al mediodía los arroyos habían comenzado a crecer. A la mañana siguiente, los ríos, los profundos, se habían roto. Durante los primeros 3 o 4 días, las aguas inundaron las calles. Las inundaciones. La gente se acercaba al arca y golpeaba la puerta. Abran. Noé cabalgaba sobre las olas. Ella llegó a unos 6 metros, creo que dice la Biblia, el arca se levantó del suelo y empezó a mecerse. Subieron a la cima más alta, se colgaron de la rama más alta, gritaron. Y todo lo que respiraba pereció, salvo lo que estaba en el arca. Todo lo que respiraba murió. Podían gritar pidiendo misericordia. Podían llorar, pero habían despreciado a Dios tantas veces que no les quedó más remedio que hacer justicia, y su justicia era juicio. Igual que le dijo a Eva: el día que de él comas, ese día morirás. Génesis 7, 10. Aconteció que después de 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Génesis 7, 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Génesis 7, 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Génesis 7, 22. Todo lo que tenía aliento de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. 67. Ahora, quiero que se fijen, hemos visto 2 veces que la palabra entra en conflicto con la razón. Y ahora vuelve a aparecer, razonando en contra de la palabra. Ahora pueden elegir. Josué dijo lo mismo. Dijo: ahora bien, si quieren servir al Dios que sus padres sirvieron antes del diluvio, o eligen servir a los dioses de los amorreos cuya tierra poseen. Los padres antes del diluvio lo superaron, creyendo en la palabra de Dios. A los amorreos que la rechazaron, Dios les dio su tierra. Ahora bien, si piensan que es malo servir a Dios, elijan hoy a quién servirán. Pero yo y mi casa, nos quedaremos bien con el Señor. Amén. Me gusta eso. El conflicto. Fíjense, el día que se derrumbó la fortaleza en el Edén, el hombre salió. Amén. Salieron. Y el día que guardaron el pacto de Dios en la destrucción antediluviana, entraron. Salieron del Edén. Entraron en el arca, y en esta tercera parte subieron. Salieron, entraron, subieron. Vemos lo que hicieron 2 veces. Voy a estar con el Señor. ¿No quieres? Quiero guardar la palabra de Dios. Génesis 3, 23. Y lo sacó Jehová Dios del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Génesis 7, 7. Y entró Noé en el arca, y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él, a causa de las aguas del diluvio. Génesis 7, 13. En el mismo día entraron Noé, y Sem,
Cam y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con ellos, en el arca. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Jesús dijo: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El bien contra el mal, la luz contra la oscuridad, la vida contra la muerte, la palabra contra la ciencia. Así es. La investigación científica refutará la palabra como creen, pero no la refuta. Satanás tiene su sistema funcionando de nuevo para que la gente descreiga de la palabra de Dios. La forma incorrecta de adoración de Satanás, como Caín y Balaam, es muy religiosa. Caín era religioso. Trajo un altar, construyó un altar, y francamente, Caín era más religioso que Abel. Claro que lo era. Hizo más por el Señor que Abel. Pero Abel se interpuso en el camino de la palabra, eso es todo. Hizo más, construyó una gran denominación, construyó algo grandioso, una gran herencia cristiana. Pero, como ven, se interpuso en el camino equivocado y no fue recibido. Ahora bien, equivocado, porque era contrario a la palabra. Balaam era tan religioso como Moisés. Vino con el mismo sacrificio, los mismos corderos, los mismos animales limpios, y todo. Y oró al mismo Dios, y ofreció sacrificio al mismo Dios que Moisés, aunque vino por el camino equivocado. Era contrario a la palabra, como en el Edén. Lucas 17:26. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 69. La palabra no se mezcla con la teoría moderna. No se puede tener teoría moderna. Para terminar, escuchen atentamente, la palabra no se mezcla con ninguna teoría moderna. No se puede tener una teoría y tener la palabra. Hay que tener la palabra o la teoría. Ahora bien, ¿a cuál de las dos vas a creer? Si la Biblia enseña que el bautismo es en el nombre de Jesucristo, y la Iglesia dice que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿a quién vas a creer? Si Jesús dijo que hay que nacer de nuevo, y la Iglesia dice que hay que unirse, ¿qué vas a creer? Si Jesús dijo que estas señales seguirán a los que creen, y la Iglesia dice que solo eres un buen miembro, ¿a quién vas a creer? Si Jesús dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y la Iglesia dice: los días de los milagros han pasado, ¿a quién vas a creer? ¿Entiendes lo que quiero decir? Puedo estar aquí una hora, explicando todo eso, explicando cómo la teoría ha construido un sistema para contrarrestar la palabra de Dios. Ahora, cristianos, manténganse fieles a la palabra. Sí, Señor. Es un estilo de vida equivocado. Intentar mezclarlo todo. Hoy en día, toman a las mujeres que se visten de cualquier manera, a los hombres que fuman, beben o hacen cualquier otra cosa, los convierten en diáconos y demás en la iglesia, incluso en pastores. A estas mujeres, vestidas como quieran, las incorporan y las convierten en hermanas en la iglesia. Nunca intenten llegar al cielo así. Simplemente no encaja con la teoría moderna. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Juan 3:7. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 70. Así que hoy tenemos 2 clases que profesan, escuchen atentamente, para terminar, 2 clases que profesan ser la novia de Cristo. Así es. Y la Biblia dice que habrá 2 clases. Así es. La virgen prudente y la insensata. ¿Es cierto? Hay 2 clases. La Iglesia dice: somos la Iglesia. Salen y realizan grandes campañas evangelísticas, atraen a la gente a la Iglesia. Las mujeres siguen con su forma de actuar. Los hombres siguen con su forma de actuar. Nunca cambian su doctrina. Lo tienen todo escrito, documentado y establecido, incluyendo el credo de los apóstoles, ciertas oraciones, todos estos catecismos, y todo lo que leen los metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos y demás. Y aceptan ese catecismo porque algún gran hombre de atrás dijo que era correcto. Pudo haber sido un gran hombre. Pudo haber tenido razón. Pero no tiene la autoridad para decir eso, porque la Biblia es la autoridad de Dios. Es la palabra escrita de Dios, y cualquiera que le añada algo o le quite algo, estará quitando su parte del libro de la vida. Eso no se puede hacer. Mateo 25:2 y 5 de ellas eran prudentes, y 5 insensatas.
Hechos 2, 38, Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Apocalipsis 22, 18. Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 71. Así que ahora, pero tenemos a dos profesándolo. Uno dijo: bueno, somos la iglesia. El otro dijo: somos la iglesia. Muy bien. Tanto las prudentes como las insensatas están invitadas, pero se dieron cuenta de que ambas tenían instrumentos. Así es. Ambas eran vírgenes, creyentes. Ambas tenían instrumentos. Pero Satanás es más que un rival para nosotros. Lo sabemos. Sabemos que Satanás es mucho más que un rival para cualquier ser humano. Nunca intenten hacerlo con su sabiduría, ser más astutos que él. Simplemente no pueden hacerlo. Jesús lo sabía, así que envió a la iglesia, para que Satanás no los engañara, un lugar donde fortificarse. Les envió el Espíritu Santo. Y la iglesia no afirma ser inteligente, solo afirma creer. Los predicadores no pueden salir a mostrarles su doctorado, L, Q, U, S, D y todas esas cosas. No tienen grandes ceremonias de inauguración cuando son ordenados en alguna asociación ministerial. Saben que solía cantar una canción. Esta gente quizá no haya aprendido a serlo, ni se jacte de fama mundial, todos han recibido su Pentecostés, bautizados en el nombre de Jesús. Y ahora dicen, a lo largo y ancho, que su poder sigue siendo el mismo. Me alegra mucho poder decir que soy uno de ellos. 72. Sí, Señor. Sí, no tienen esas grandes cosas. No afirman saber nada. Solo afirman creer en algo. Jesús envió al Espíritu Santo, que es el mismo. Dijo: un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque estaré en vosotros, estaré con vosotros, incluso en vosotros, hasta el fin del mundo. Ahora observen. Jesús lo sabía, así que envió al Espíritu Santo para confirmar la palabra. ¿Lo entendieron? Para confirmar a quienes se han refugiado en la palabra que Él está en la palabra. Y que, ellos allá afuera, se reirán del sistema. Dirán que están locos. Pero Jesús envió al Espíritu Santo, que es el mismo, para hacérselo saber a quienes están detrás de la palabra, como el grupo de Abraham, para confirmar la palabra ante ellos y mostrar que Él sigue siendo la palabra. Han tomado el lugar correcto. Muy bien. Juan 14, 18. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Juan 14, 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. 73. El fuego es la confirmación de la luz que viene de la palabra. Ellos llenarán, la virgen inteligente, la virgen prudente, tenía aceite en su lámpara, la preparó y la encendió. Ahora bien, ¿qué es? Dios es la palabra, el aceite es el espíritu y el fuego es la luz del evangelio en ese aceite. Dios lo dijo, ese es el recipiente. Muy bien. El aceite está en el recipiente, y el fuego que lo quema muestra que refleja la luz de lo que la palabra decía, ese es el reflejo. Ahora bien, esa virgen prudente podía hacer eso. Pero esa otra virgen insensata, estaba afuera, no tenía aceite. Y no podían reflejar nada más que su iglesia y su denominación. Ahora bien, ¿dices que la palabra, dijiste que la palabra era espíritu? Sí, Señor. Dios dijo: mi palabra es espíritu. Así es. La verdadera novia debe estar unificada por la palabra. Ahora bien, recuerda, si ella es parte de Cristo, tiene que ser la palabra de Cristo. Para ser la palabra de Cristo, tienes que ser bautizado en Cristo. Y cuando estás en Cristo, crees en Cristo, y Cristo es la palabra. Amén. 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 ¿Lo crees? Amén. ¿Lo amas? Amén. ¿Le servirás? Amén, amén, amén. Él es la luz del mundo. Amén. Él es el gozo de nuestros corazones. Amén. Él es el poder de nuestra vida. Amén, amén, amén. Mateo 25, 4. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Mateo 25, 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Mateo 25, 8. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 74. La novia debe estar unida por la palabra. Mis ovejas oyen mi voz, y esta es su voz impresa. Muy bien. Unida por la palabra, se prepara, no con el credo tradicional. Como Esther. Cuando Esther iba a ser elegida para comparecer ante el rey, no se adornó con todo. Pero se adornó con un espíritu dulce y manso. Con eso se adorna la novia, con todos los frutos del espíritu que lo acompañan. ¿Qué tiene? Reuniéndose en la comunión de la palabra. Amén. Comunión de la palabra. Así es. Comunión, sentados juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús esta noche. Unánimes, un solo lugar, un solo espíritu, una sola mente, una sola esperanza, un solo Dios, un solo propósito. Amén. Ahí lo tienen. Cada vez que la Biblia dice algo, decimos amén. Acentuando cada palabra con amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Amén. Todo es amén, amén, amén. Así hasta el final, en comunión. Esther 2, 15. Cuando le llegó el turno a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, de presentarse ante el rey, no pidió nada más que lo que le indicó Hegai, eunuco del rey y guardián de las mujeres. Y Esther se ganó el favor de todos los que la miraban. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Hechos 2, 38. Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Efesios 2, 6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 75 frutos del Espíritu. Ella, ¿qué tiene? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gozo. Gozo de su corazón sabiendo que Él viene pronto. Amén, y amén, amén. Paz mental. ¿Qué paz mental? Paz mental, sé que, no importa lo que venga o lo que vaya, deja que el barco se balancee. Deja que vengan las tormentas, deja que destellen los relámpagos, que rujan los truenos, pase lo que pase, no hay ninguna diferencia. Las bombas atómicas pueden caer. Puedes construir refugios de roca, refugios antiaéreos, lo que quieras. Pero ella sigue diciendo: amén, amén, amén. ¿Por qué? Está fortificada. ¿Qué? ¿Fortificada en qué? La palabra. La palabra que, hecha carne, morando entre nosotros, viéndolo moverse entre nosotros en nuestra asamblea, ahí está, así que ¿qué diferencia hay? Amén. Deja que el conflicto continúe. He anclado mi alma en el puerto de descanso, para no navegar más por los mares salvajes. La tempestad puede arrasar las profundidades salvajes y tormentosas. Pero en Jesús estoy seguro para siempre. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Dices estar en Jesús y luego niegas su palabra. Algo anda mal. Él siempre dice amén a su propia palabra. Lo sabes. Cierto. De acuerdo. Reuniéndose para la comunión. Gozo, uno de los frutos del Espíritu, paz mental y fe en la palabra. Paz, gozo, fe, paciencia, mansedumbre, fe. ¿Qué clase de fe? ¿Cómo usas tu fe para combatir el conflicto? ¿Vas a usar tu fe con base en alguna teoría, algún razonamiento? ¿No es razonable que la mayoría de la gente venga a esta iglesia? ¿No es esta la iglesia grande? No, Señor, no lo es. Si esa iglesia no predica cada palabra de la Biblia y dice amén a cada palabra, cree en cada señal, en cada prodigio, y los ve obrando entre ellos, me alejaría de ella, sin importar cuán grande o pequeña sea. Fe, amor, gozo, paz y fe en la palabra. Así que dejemos que Satanás prepare sus armas. Hemos anclado. Amén. No pretendemos ser grandes personas. No somos grandes personas a los ojos del mundo. Somos gente humilde, campesinos. No nos importan las riquezas del mundo.
Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 77. Amigo mío, esta noche, empecé a predicar este evangelio, se hace tarde, así que voy a parar, presten atención a esta noche. Empezamos a predicar hace unos 30 años, o 31. Alrededor de 1930, 31, en algún momento de esa época, empecé a predicar el evangelio. Prediqué este mismo mensaje, nunca lo cambié porque es la verdad. Simplemente manténganse firmes. Ahora esta noche soy un hombre de mediana edad, de 53 años, mi abuelo. Lo amo más que antes porque lo he visto en más pruebas y luchas. Y lo he visto cuando llegó al punto donde era tan tentador, cuando dije algo, como Noé en el arca. Esto será. Ahora observen. Oh, misericordia. Dios, ¿qué? Será. Quédense allí, será. El sol pasa. Será. ¿Por qué conoces al hermano Branham? Dios lo dijo. Así será. Tiene que ser. Dios lo dijo. Así que he anclado mi alma en el refugio del descanso. En Jesús estoy seguro para siempre. Pase lo que pase, tomémoslo así. 78. Ahora inclinemos nuestros rostros para darle gracias. ¿Hay alguien aquí esta noche que no lo conozca y no se haya anclado así? Nunca se han posicionado firmemente con la palabra de Dios y dicen, hermano Branham, voy a levantar la mano y decir, recuérdenme en oración. Nunca he tomado una postura así, confiando en Dios pase lo que pase, tomando su palabra sin importar lo que digan o hagan. Sigo creyendo en su palabra. Quiero que oren por mí, hermano Branham. Creo que el conflicto está en marcha y me he posicionado todavía no me he posicionado. Quiero hacerlo del lado de Dios y con la palabra. ¿Cuántos ya se han posicionado y respaldado la palabra del Señor? Levanten la mano y digan, estoy muy agradecido de haberlo hecho. Que Dios los bendiga al 100%. Alabado sea Dios, incluso los niños pequeños levantan la mano. Vaya. Oh, si esto no es real. 79 lugares celestiales en Cristo Jesús, fortalecidos por la palabra. Fortalecidos por la palabra, con la presencia del Espíritu aquí vindicando, probándonos como lo hicieron en los primeros días. El mismo Evangelio, las mismas señales, las mismas maravillas, el mismo Dios, la misma palabra trayendo las mismas cosas a su cumplimiento. La gente se pone de pie, el Espíritu desciende sobre ellos con el don de profecía, profetizando. Uno se pone de pie, el Espíritu desciende sobre ellos para hablar en lenguas. Hablarán en lenguas, callarán, y otro lo interpretará. Y se cumplirá. Oh, Dios mío. Ver nuestros grandes poderes del Espíritu Santo transformando nuestras vidas de pecado, sacándonos de él y haciéndonos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Cuánto agradecemos al Señor. 80. Padre Celestial, es tan bueno estar reunido con este grupo de tus hijos esta noche, estos que están de paso aquí en Clarksville. Me alegra mucho ver a esta iglesia avanzando, ver al pastor, ni un solo incrédulo en medio de la gente, todos ellos en el refugio. Oh, cuánto te agradecemos por eso, Padre. Estoy pensando en un pequeño antílope una vez. Había salido del refugio y los perros lo perseguían. Y corría como si le fuera la vida, y cuando llegó a la cerca donde estaba el refugio, la saltó y tan feliz. Resopló, se dio la vuelta y miró a los perros, porque estaba a salvo. No podían trepar la cerca. No estaba construida así. Si tocaran la cerca, serían derribados por una descarga eléctrica. Así somos, Señor, cuando nos ponemos detrás de la cerca, en defensa de la palabra de Dios. El poder eléctrico del Espíritu Santo mantiene a raya a nuestro enemigo. No puede saltar la cerca. Él no fue creado así. Padre, te damos gracias porque nos hiciste para que pudiéramos, Señor, refugiarnos en Cristo Jesús. Nos alegra mucho, Señor, estar seguros para siempre. Oramos ahora para que bendigas a esta pequeña iglesia, a su pastor y a sus seres queridos. Bendice a todos los que están aquí esta noche. Bendice a cada ministro. Oramos por nuestro querido y noble hermano Neville. Y ahora, como ayer, Satanás intentaría sacarlo de la escena, estrellándolo contra ese auto, e intentaría hacer algo malo, pero tú estabas allí. Dios, intentó atraparme el otro día en el campo de tiro, pero tú estabas allí. Intentó atrapar al hermano Willard Crase cuando se estrelló contra ese poste, pero tú estabas allí. Oh, es tan bueno conocerte. Como dijo una vez el poeta, es tan dulce confiar en Jesús, simplemente creer en su palabra, simplemente confiar en la promesa, simplemente saber así dice el Señor. Cuánto te agradecemos por esto.
Bendice nuestras almas, perdona nuestros pecados, sana la enfermedad, Señor, que mora entre nosotros. Sabemos que estos viejos cuerpos mortales son débiles y se tambalean bajo el impacto de la enfermedad. Y oramos para que nos guardes bien para predicar el Evangelio. Que vivamos muchos años felices si Jesús tarda. Y que todos estemos listos para el arrebatamiento, todos en el arca de seguridad en Cristo Jesús por un solo Espíritu, bautizados allí arriba, en el piso superior, donde podemos ver la luz del Evangelio brillar, y enfatizar cada palabra con un amén. Concédelo, Señor. Bendícelos y guárdalos. Los reclamo como joyas para tu corona, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lo amo, porque Él me amó primero, y compró mi salvación, en el madero del Calvario. 82 Ahora bien, como sabemos, la palabra a veces es hiriente, pero nos encanta que sea así. La palabra de Dios, dice Hebreos 4, es más cortante que una espada de dos filos. Corta todo lo que va y viene. Y también es más poderosa, más rápida, cortando hasta la médula y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es? La palabra. La palabra, y ahora, después de haber tenido un mensaje realmente hiriente, ¿lo disfrutaron? Sí, Señor, el conflicto. ¿No se alegran de estar fortalecidos esta noche? Edifica la fe, la fuerza y la esperanza de la Iglesia. Oh, en Cristo, la roca sólida, me apoyo. Todo lo demás es arena movediza. Hebreos 4, 12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 83 Ahora, adorémoslo por 2 o 3 minutos, ¿quieren? Cerremos los ojos y levantemos las manos. Querida hermana, cantemos un acorde. Lo amo. ¿Lo harían? Lo amo, simplemente piérdanse. Alaben. Porque Él me amó primero, y compró mi salvación, en el Calvario. Ahora, mirémonos y estrechémonos las manos, diciendo, lo amo, porque Él me amó primero, y compró mi salvación, en el Calvario. 84 ¿Qué era el Calvario? Su Cades Barnea. ¿Qué hizo? Subió allí y dijo, el hombre vive después de la muerte. Te lo demostraré. Subió a Cades Barnea, recibió el juicio de todos nosotros, el Calvario. Murió por nuestros pecados y cruzó el río de la muerte. Al tercer día regresó. La piedra rodó colina abajo y salió vivo. Algunos dijeron, es un espíritu. Él dijo, pálpenme. ¿Tiene un espíritu carne y huesos como yo? Dijeron, ¿tienen algo de comer? Dijeron, supongo que tenemos pan de miel por aquí, y pescado. Dijeron, comamos un pedazo. Y lo tomó y comió, y dijo, ven. Un espíritu no come como yo. Él dijo, ahora suban a Jerusalén y comiencen con el Evangelio desde allí, y les enviaré las primicias de su resurrección, porque los levantaré de la incredulidad en la palabra y les haré tener fe en ella y creer. Y estarán por encima del pecado y de toda incredulidad. Lucas 24, 37 Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaban que veían un espíritu. Lucas 24, 39 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lucas 24, 41 Y como aún ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Lucas 24, 49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 85 Y así, algunos caerán en una vigilia, 2 vigilias, recuerden, la séptima vigilia. ¿Se acordaron de eso? La séptima vigilia es cuando Él vino. ¿Qué fue la séptima vigilia? El mensaje del séptimo ángel. En la primera vigilia, se durmieron. En la segunda vigilia, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, a lo largo de Tiatira, y a lo largo de todas las épocas, hasta la vigilia de la Odisea. Pero en la séptima vigilia se escuchó la voz. He aquí que viene el esposo. Salgan a recibirlo. ¿Y qué? Despertaron y arreglaron sus lámparas. Lo amo, porque Él me amó primero. Y compró mi salvación, en el Calvario. Ay, hermana Ruth, no quise apagarlo. Pensé que estaba intentando grabar estas hermosas canciones. Quería conseguir esa cinta. Intentando grabar estas canciones a medida que salían. ¿No les encanta? Mateo 25, 6 Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle.
Mateo 25, 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. 86. ¿Sabes? Me encanta el buen canto pentecostal, pero siempre he dicho que odio una voz sobreentrenada, una que aguanta la respiración hasta que se le pone la cara morada con un chirrido. No, no cantan. Solo hacen ruido. Me gusta ese buen canto, ya sabes, desde el corazón, como amén, amén, amén. ¿A ti no? Me gusta esto. Fe en el Padre, fe en el Hijo, fe en el Espíritu Santo, estos tres son uno. Los demonios temblarán, y los pecadores despertarán. La fe en Jehová hace temblar cualquier cosa. 87. Hace que el reino del diablo se derrumbe y caiga. Enciendan esas palabras explosivas. Así dice el Señor, esa palabra atómica de Dios vuela y desintegra el reino de Satanás. Amén. Adelante, soldados cristianos, marchad como a la guerra. Así es. Bien, cantemos de nuevo. Ahora todos a voz en grito, con los ojos cerrados y las manos en alto. Lo amo. Muy bien, querida hermana, muy bien. Lo amo, porque Él me amó primero. Y compró mi salvación. En el Calvario. Padre Celestial, en tus manos encomendamos nuestro ser. Haz con nosotros lo que creas conveniente. Confiamos en que nos usarás, Señor, para llevar luz a los demás en nuestra comunidad y a donde quiera que seamos guiados. Y Dios, tú nos cuidas ahora y nos proteges hasta que nos reencontremos y traigamos preciosas gavillas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es un placer estar con ustedes esta noche y compartir este momento de confraternidad. Le cedo la palabra a su querido pastor, el hermano Junie. Muy bien, hermano.